No, no diríamos que hay más agresividad ahora mismo. Al final es algo natural dentro de nuestra forma de ser como especie, entonces, bueno, no diríamos que hay más agresividad. Lo que pasa es que ahora está más, la tenemos más sistematizada, estamos más atentos a nivel contextual, igual empezamos a atender más a estos problemas, entonces le estamos prestando más atención, nos preocupa más y queremos abordar y ayudar, pero no diríamos igual que hay más ahora mismo. También depende de qué edades estemos hablando. Si nos centramos en las edades que vamos a estudiar y de las que vamos a hablar en el curso, pues estaríamos hablando de niños hasta la adolescencia. Y si hablamos de niños y hasta la adolescencia, pues sería más lógico, más normal que estas conductas se dieran en el colegio. Bueno, una conducta agresiva es herir a otra persona que no quiere recibir ese daño, básicamente. O sea, sería una definición, ahora mismo es la definición que está más aceptada dentro de la complejidad, dentro de lo difícil que es entender, porque hay muchas cosas que es ser agresivo, pero en los términos en los que nos ocupan, ¿no?, y preocupan dentro del curso, que es lo que queremos abordar, es cuando alguien se extralimita y alguien ejerce una influencia o una conducta sobre otra persona y le inflige un daño que la persona receptora no quiere. Y esa es básicamente una conducta agresiva la que nos ocupa y preocupa, ¿no?, y la que dará pie o comienzo a un fenómeno como es el del acoso escolar. A ver, la conducta física, la agresión física ha sido la más estudiada porque es la más observable, la más cuantificable y es la que ejerce un daño físico visual, ¿no?, objetivo. Pero por supuesto hay otras formas de ser agresivo y de agredir a otra persona que contemplan desde lo verbal hasta lo indirecto, relacional, hacerte daño a través de otros canales, otras formas de acceder a ti y por supuesto todo el sufrimiento psicológico que puedes ejercer hacia una persona también se considera agresión. Pues a edades muy tempranas, la verdad. Siempre pensamos que igual un repunte de la conducta agresiva se puede dar en la adolescencia y luego ya en la edad adulta, ¿no?, o en la juventud. Pero es verdad que los estudios no muestran eso, ¿no? El punto álgido de lo que es la conducta agresiva física pues se daría en torno a los 3, 4 añitos. A partir de ahí, normalmente va descendiendo y va bajando, porque ya pues, los jóvenes, pues, bueno, los niños, las niñas ya desarrollan otras habilidades para conseguir lo que quieren, ¿no? Pues ya serían más verbales, más no sé qué, y aparte pues se va socializando, ¿no? Eso es. Y todos los agentes sociales, padres, profesores te dicen no pegues, no. Aprendes a canalizar también esas emociones que te llevan a ser agresivo, que cuando somos muy pequeños el niño o la niña no sabe moverse muy bien ahí, ¿no? Y entonces, o sea, en cuanto a cuándo somos más agresivos, pues es eso, en la temprana infancia, porque es cuando no tenemos otras herramientas o otras estrategias para controlarlo, pero luego la mayoría de las personas tiende a aprender a no ser agresivo. Hombre, algo de lo que vamos a hablar y quizá pues se salga un poquito bueno, no sé, se salga un poquito de lo que normalmente se dice o se habla, es que la agresión o la conducta agresiva no tiene por qué ser algo patológico. Se ha estudiado desde lo patológico, pero también es verdad que si todos somos capaces de mostrar, todos me refiero a, independientemente de la cultura en la que hayamos crecido, independientemente de la edad que tengamos, si todos somos capaces de mostrar conductas agresivas en un momento dado, será por algo, será porque algo obtenemos de ello, ¿no? Alguna recompensa. Tiene costos, pero también tiene recompensas. Por lo tanto, conseguimos cosas. Podemos conseguir, por ejemplo, recursos, podemos conseguir, ¿no?, cosas que nos hagan, pues bueno, si estamos hablando del mundo animal, supervivencia. Si estamos hablando de humanos, estatus, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso pasa. Y vamos a analizar por qué eso pasa. Lo que podríamos decir igual es que ha sido uno de los objetivos de nuestro curso, ¿no? Nosotros nos dedicamos a la investigación básica, no a la intervención, pero sí que es fundamental la investigación básica para desarrollar unas buenas intervenciones. O sea, el segundo día del curso va a venir gente experta que sí que está interviniendo tanto en las familias como en los niños, fuera del ámbito educativo, y luego va a haber otra charla que va a ser dentro del ámbito educativo, cuál es el abordaje
del cual saben más los que van a venir a contarlo, porque vienen personal del ayuntamiento y de centros escolares. Nosotras ahí, a nivel interventivo, ¿qué se está haciendo? ¿Cuáles son los programas o las actividades concretas? Igual no somos las más adecuadas. Igual. A ver, las intervenciones, hay diferentes fases a la hora de intervenir. Tú puedes hacer una intervención de carácter preventivo, donde niños y niñas todavía no están mostrando unos problemas de conducta, no están infligiendo daño a nadie, pero bueno, se les interviene para prevenir, para que desarrollen ciertas características y que no lo hagan en el futuro. Y luego hay otro tipo de intervenciones que vienen ya a trabajar con niños y niñas que ya mostrando problemas de conducta, pues hay que enseñarles que eso no se hace. Y como en todas las intervenciones hay tasas de éxito y tasas de fracaso. No todas las intervenciones, y ese es el problema que hoy tenemos, y por eso nosotras nos dedicamos a la línea de la investigación básica, porque si no entendemos que todos somos diferentes, en multitud de aspectos, desde lo biológico, lo psicológico, contextual. Si no entendemos que todos tenemos un análisis biopsicosocial diferente de nuestra persona, tampoco vamos a entender por qué hay ciertas intervenciones que para una persona pueden funcionar y para otra no. Y ese también es un poco el punto del curso, es decir, intentar transmitir esta idea de que las intervenciones tienen un fin a veces preventivo y a veces interventivo, pero no todas, eso se sabe, no todas las intervenciones, no siempre hay 100% de tasa de éxito. Muchas veces con un porcentaje bajo de éxito ya se considera una intervención exitosa, con que solo un porcentaje, con lo cual eso quiere decir que hay muchos niños que pasando por intervenciones no llegan a erradicar totalmente sus conductas. Y ahora lo que hace falta es que sigamos entendiendo, que sigamos estudiando para saber por qué hay niños y niñas que requieren de una forma de abordarlo y hay otros que igual eso no les sirve y buscar como pues conseguir hacer intervenciones más efectivas y más personalizadas. Sí, eso es uno de los puntos claves del curso también y con ese terminamos, ¿no? Ese va a ser nuestro cierre, una última charla donde abordamos el ciberbullying. Bueno, se le denomina así como fenómeno, pero básicamente es como la tecnología está metida en nuestra vida y antes quizás la mayor diferencia en esa pregunta que nos hacías de hace 20 años y ahora, ¿cuál es el más salto? Precisamente el mayor salto que ha habido es la tecnología, donde un proceso de acoso escolar no acaba en el cole o en la interacción directa con los iguales. Ahora continúa, estás en casa y no estás a salvo, no estás en casa tampoco, no es casa, porque a través de los móviles, de las redes sociales, pueden seguir minándote, pueden seguir haciéndote daño. Tú estás en tu habitación encerrado y puedes seguir siendo acosado. Al fin y al cabo cambian las formas, han cambiado las formas, pero bueno, pero hay que entender que lo que hablábamos antes, ¿no? Que al fin y al cabo pues el acoso, la agresión, no es un fin, normalmente es un medio para conseguir algo. Eso es. Por lo tanto, pues ahora, ya se ha incorporado la tecnología en nuestras vidas y puedes acosar a alguien en lugar directamente, pues mediante el uso de la tecnología, pues lo harás. También estamos en ese momento social, ¿no? Es decir, qué valientes somos detrás de una pantalla para ser haters, ¿no? Como se dice ahora en las redes sociales. Es mucho más fácil criticar cuando no tienes el feedback directo de la persona delante. Entonces eso también, pues habrá que enseñar también. Igual las intervenciones, no sé, sí podría ser una vía del futuro. Gestionar las redes sociales, gestionar la tecnología, pero está claro desde luego que hoy el proceso de acoso escolar, en el fenómeno de acoso escolar, esto ha sido demoledor. Yo ahora mismo diría sobre todo que no cierren los ojos. O sea, una de las cosas que hoy todavía nos seguimos encontrando a veces son cosas de niños, hay gente que no sabe porque no tiene estrategias, no querer ver o no querer darle la entidad que tiene lo que está pasando y pensar que el tiempo lo pasará, que son cosas que hay que aprender. Sí, eso en etapas tempranas, ¿verdad? Cuando estamos hablando de los 3-4 años, sí, ¿no? Igual, bueno, pues mira qué casqueta, mira qué... Pero sí que es verdad que en edades ya más, en la adolescencia, en la preadolescencia, no es que no se vea, y ahí es lo difícil, ¿no? No se atienda, quiero decir, lo peor es que no se ve. Si estamos hablando del acoso en concreto, ¿no? Del acoso escolar en concreto, que es muy difícil que un adulto, sea padre o sea profesor en este caso, se dé cuenta de que está pasando. Sí, diríamos que más o menos las estadísticas hablan de un 95% de casos de acoso escolar en los que
no es que no se atiendan, es que no se ven, porque se ocultan, claro. Los pares, los iguales, sí lo ven, pero los adultos no. Y ahí también está la dificultad. Sí, hay que seguir formando, hay que seguir sensibilizando a la población. Al final también se les está dejando muchísima responsabilidad a los colegios y los colegios tampoco son todo, ¿no? Pero hay que sensibilizar a la población, que cojamos responsabilidad sobre si vemos, qué hay que hacer, que no dejar las cosas pasar. No sé, básicamente... Y luego también entre los jóvenes, ¿no? Porque hay muchos que... Claro, incorporar al grupo. Normalmente en las dinámicas de acoso solemos encontrar díadas, ¿no? O sea, una persona acosadora, una persona acosada o un grupito. Pero son pocos, o sea, realmente los que están en el meollo de la cuestión son pocos. El resto del grupo tiende a quedarse aparte. Darles estrategias, darles formas de actuar, enseñarles también a ese gran grupo que no se está viendo involucrado directamente, pero que en el fondo están ahí, que pueden hacer mucho, ¿no? También, y por ahí van las intervenciones realmente. O sea, quiero decirte, esto no es novedoso, esto ya llevamos muchos años con este punto de vista y se están haciendo muchas cosas por incorporar al grupo, pero bueno, seguir por ahí, claro, para también aligerar.